Reading You presenta Herobrine, la peor pesadilla de Minecraft. Voy a hacerles una pregunta. ¿De casualidad has oído sobre Minecraft? Para quienes saben de qué hablo, tal vez les parezca una pregunta obvia y puede que hasta ridícula. Y yo te diría que tienes razón, porque seguramente hasta seas experto en el tema. Pero si no lo conoces, te cuento. Minecraft es un videojuego de construcción. Técnicamente vendría a ser un juego de mundo abierto, porque no tienes un objetivo específico, no en el sentido estricto, lo cual te permitiría que puedas avanzar según tus elecciones, pero siempre con libertad absoluta. De resto te puedo decir cosas que, aunque lo conozcas, te interesarían. Por ejemplo, fue creado originalmente por el sueco Marcus Persson, más conocido en el universo gamer como Notch, y, según sus declaraciones en la prensa, lo diseñó con esa lógica para que cada jugador pueda ser el arquitecto, y cito, de sus propias fantasías. Al inicio, por si nunca lo jugaste, apareces en un escenario teóricamente infinito, donde tienes la libertad para desplazarte por desiertos, bosques, lagos, selvas, océanos, llanuras, tundras, etc. Todo empieza, pues, en un mundo de naturaleza digital y agreste. Pero aquí viene lo interesante. Tú puedes darle forma. Puedes hacer cualquier cosa que se te ocurra, porque la interfaz brinda todos los materiales necesarios. Pero sabemos que nada es perfecto, que todo lo bueno tiene su parte maldita. Te voy a contar el extraño caso de Fede 3455 o Fede 3455 si lo prefieres, porque así se hacía llamar él en el juego. Ese era su nombre de usuario, y más que un simple jugador del montón, lo cierto era que estábamos ante un auténtico apasionado de Minecraft. Tanto así que orgullosamente había sido llamado niño rata más veces de las que podía contar con todos los dedos de su cuerpo. Con paciencia y dedicación fue aprendiendo muchísimos trucos. Tantos que le permitieron construir una especie de reino virtual por el cual él se paseaba con orgullo y señorío. Hasta que una noche, de entre tantas en Minecraft, ocurrió algo extraordinario. Eran minutos más, minutos menos, las 3 de la madrugada, cuando ahí, en su reino virtual, distinguió una presencia a lo lejos. Lo podía ver mirando con atención, entrecerrando los ojos en el monitor. Era la presencia de otro jugador. Huelga decir que es técnicamente imposible toparte con otros jugadores si no estás online. Y Fede 3455 jamás jugó conectado a internet. Justamente todo lo contrario, porque Minecraft era su refugio, donde podía armar una realidad paralela.
Minecraft, de hecho, era aquello que le ayudaba a apagar el interruptor social. Y si bien podías jugar en línea y permitir que otras personas de cualquier parte del mundo entraran a tu mundo virtual, lo cierto es que él no quería intrusos, era suyo. Sentía mucho celo por ese lugar. Por eso le llamó poderosamente la atención ver a ese otro jugador caminando al borde de su jardín. Antes dije que no estaba conectado a internet, pero esa es una mentirilla técnica. Porque te explico. La computadora sí está conectada, pero él, en las opciones del juego, había especificado claramente de no conectarse en Minecraft. Así que técnicamente, en su juego no estaba en línea. Y sin embargo, ahí lo tenía, un forastero que había llegado inesperadamente a su refugio. No se lo tomó tan a mal, pero definitivamente sí disparó su curiosidad. Quiso saber más, así que con su personaje, moviendo el cursor, se acercó hacia esta persona. Pero entonces el forastero comenzó a avanzar, como escapándose, como si lo estuviera troleando. Fede 3455 lo siguió. Intentaba caminar más rápido de lo que podía, pero las limitaciones de programación son así. Así que mientras perseguía al forastero, intuyó algo extraño. Y mientras intuía eso extraño, el forastero detuvo su marcha, quedando como congelado, como si hubiera sido presa de un ataque de lag repentino. Fede 3455 fue acercándose lentamente, desde una distancia prudente y en diagonal. Y cuando finalmente pudo ver a ese extraño de cerca, se dio cuenta de dos cosas muy interesantes. La primera fue que el forastero no tenía ojos, o al menos parecía no tener pupilas. Las cuencas de los globos oculares estaban vacías completamente. Esto no le preocupó demasiado porque, en verdad, modificar la apariencia del propio personaje, incluso más allá de lo que el mismo juego te permite, es posible si eres de esas personas que saben mucho de cualquier cosa, o al menos eso intuía él. Pero la segunda y más importante fue que al posicionar el cursor sobre su cabeza no aparecía el nombre del usuario. Y eso sí era rarísimo, porque es una función básica de Minecraft para conocer el nombre de aquellos con quienes puedas cruzarte. Fede 3455 intentó aproximarse un poco más, pero ni bien el misterioso jugador cuadriculado y sin ojos detectó que alguien se le estaba acercando, decidió escapar para perderse entre los árboles y la neblina de un bosque digital. Nunca más lo volvió a ver. Los días pasaban y, por más que nuestro amigo Fede 3455 siguiera concentrado en sus planes habituales, no podía borrar de su mente el encuentro con aquel extraño jugador sin ojos. Y más importante aún, sin nombre de usuario. Aquella no sería una anécdota que pudiera olvidar fácilmente. Por lo tanto, decidió consultar en los foros de Minecraft. Y ahí hizo algo que no había hecho nunca antes relacionado con el juego. Siempre que quiso saber algo, simplemente lo buscaba en YouTube. Pero esta noche contaría su experiencia. Y así preguntó a la comunidad enorme
de Minecraft sobre este misterioso personaje. Se tomó su tiempo para componer el mensaje, describiéndolo tal como yo te lo describí a ti. Pasaban los minutos y nadie respondía, cosa que era extraña porque de verdad la comunidad es enorme. Y a pesar de que él no era asiduo a los foros de Minecraft, sabía que esto era extraño porque ahí la gente siempre competía para ver quién contestaba primero. A veces también para ver quién sabía más. Todavía más raro que el silencio de los demás fue descubrir que habían borrado su mensaje, como si jamás hubiera escrito en el foro. No entendió por qué. ¿Acaso creyó que lo había posteado, pero se saltó un paso? Comenzó a sentir un gran pesar por haber perdido el tiempo. Caray, tanto que le tomó componer ese mensaje tan largo del que incluso estaba orgulloso. ¿Cómo le había quedado de bien? A ti también te ha pasado, ¿no? La rabia y la impotencia es enorme. Sin embargo, esta vez fue más listo. Trató de replicar lo mejor que pudo el mismo mensaje en un documento Word, el cual guardaba, hizo copy-paste y volvió a probar suerte poniéndolo en el foro. Esta vez el título iba en mayúsculas y decía así, cito: ¿alguno de ustedes se ha topado con un extraño jugador sin ojos y sin nombre de usuario que antes de poder preguntarle cualquier cosa termina huyendo por ahí? Bueno, esta vez le borraron el mensaje aún más rápido que antes. Y además, como cerecilla sobre el pastel, recibió un mensaje privado. Un mensaje privado que venía de parte de nada menos que un moderador de la comunidad. Simplemente decía la palabra stop, que en español quiere decir detente. Fede 3455 era un buen chico. Ese mensaje lo puso ansioso porque era tan seco, tan imponente, que era imposible no tomárselo como una amenaza. Por lo tanto, para evitar problemas, no volvió a subir más mensajes. Pero más tarde, durante esa misma noche, recibió para su sorpresa un mensaje privado de otro usuario, contándole, y él lo entendió muy bien del inglés, que también había visto al extraño personaje mientras jugaba. El chico le había escrito: mejor conversemos por mail, porque los moderadores ven nuestros mensajes privados. Había logrado traducir del mensaje de este joven, que era una regla tipificada, que estaba completamente prohibido hablar de eso en el foro. Sintió alivio, pero a la vez ansiedad. No llegó a consultar el mail porque antes se quedó dormido. Hay un mito, supongo y opino que solo se trata de un mito, de que los videojuegos son capaces de alterar determinados planos de la conciencia y hasta meterse en los sueños. No es mi especialidad el estudio de la psiquis, ojo, pero ¿acaso alguien podría poner en duda que todas las experiencias y todos los estímulos que vivimos nos afectan siempre y en todo sentido? Cualquier detalle de nuestra vida cotidiana puede encender el mecanismo de inquietud. Entonces, volvamos al punto. Esa madrugada, Fede 3455 tuvo un sueño. Soñaba con Minecraft. ¿A ti no te pasa que cuando te despiertas te olvidas muy rápido de los sueños? Así haya ocurrido lo más interesante del mundo en tu universo onírico, uno siempre lo olvida. Pero él, al despertar,
en fresco. Trató de rearmar las piezas. Y fue algo así. Caminaba al borde de un jardín. Sentía su cuerpo medio vacío, como si no tuviera esqueleto, y muy a lo lejos distinguió una presencia detrás suyo acercándose. Alguien que se acercaba como para decirle algo o regañarlo por estar en un lugar inadecuado. Pero después sintió la multiplicación y ya no era tan solo una voz atormentándolo, sino muchas, como en su cotidiana pesadilla fuera del juego. Ese murmullo crecía y crecía y se le hacía amenazante. Stop, oía de un lado. Stop, del otro. Stop, de atrás. Era una multitud que lo envolvía y lo iba acercando. Después de la escuela, el chico se sentó frente a la computadora. Tenía una misión clara, en la que había rumiado una y otra vez. Leer el correo electrónico del chico con el que había hablado brevemente la noche anterior. Era obvio que se trataba de un fanático de Minecraft de algún lugar en Estados Unidos, que era tan asiduo como él. Alguien que, más importante aún, había visto al mismo personaje extraño deambulando por ahí. Incluso este joven le describió cosas que ni él recordaba, porque aparte de la órbita vacía de los ojos y de que no tenía nombre de usuario, habían detalles importantes, llamativos, en el color de la indumentaria de este usuario extraño. Aquello fue prueba suficiente para Fede de que ese otro chico en otro continente no lo estaba troleando, no le tomaba el pelo. Él también lo había visto. Recolectando información, nuestro jugador descubrió que el personaje misterioso de ropa amarilla y pantalones marrones, con rasgos faciales extraños, pertenecía ni más ni menos que al hermano del mismísimo Notch, el creador de Minecraft. O por lo menos Notch era su nombre de usuario. Te preguntarás, ¿cómo lo supo? Porque antes de que su nickname no se pudiera ver, ese mismo personaje le pertenecía a un usuario de nombre Herobrine. Y en efecto era un sueco, que a la vez era el hermano de Notch, que también, obviamente, es sueco. Por lo tanto, Fede 3455 agarró el toro por las astas y decidió mandarle un correo electrónico a Notch para consultarle sobre el personaje en cuestión. Cuidó su inglés lo mejor que pudo y fue bastante prudente y respetuoso. Simplemente le preguntó al creador de Minecraft si era posible que él conociese a un tal Herobrine, un extraño personaje que se le había aparecido mientras jugaba. Y si bien hizo una descripción detallada de sus características, no llegó a contarle a Notch sobre su experiencia en el foro. Fede tardó mucho en recibir una respuesta, porque obviamente le había escrito a una persona muy ocupada. De hecho, en el fondo no esperaba conseguir respuesta en lo absoluto. Pero esta llegó. El mensaje fue muy corto, muy parco y muy simple. Notch le había escrito: sí, yo tenía un hermano. Sí, su nombre de usuario era Herobrine. Pero él murió hace mucho tiempo
y ya no está entre nosotros.